Amigos, ¿qué tal? Hoy Cristóbal Cortés, el maestro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar ¿Qué contigo. tal? Eso. ¿Qué tal, Cristóbal? Otro festival de jazz, nuevamente. Cuéntanos tu perspectiva. Tú has vivido un poquito el proceso y la creación. Em, ¿Qué hay de nuevo y con respecto al pasado y cómo va el festival? Claro, pues sobre todo reconocer la labor intensísima de Calata, ¿no? Que siempre ha sido amigo, compañero, colega. Hemos podido compartir escenario, compartir proyectos incluso, y siempre reconocer esta labor incansable que tiene, ¿no? De año con año volver a traer el festival. Lo que yo noto desde la edición pasada y esta edición es que cada vez estamos elevando más la vara respecto a shows internacionales, ¿no? Respecto a números internacionales, con mucha trascendencia, tanto cultural como musical, con protagonistas bien claros de la escena, con una trayectoria impresionante, ¿no? Entonces, creo que eso es muy valioso, el esfuerzo que se hace detrás de bambalinas. Y bueno, pues nosotros encantados siempre de volver, en ocasiones ejecutando, en ocasiones sobre el escenario, y en otras ocasiones, como esta vez, dando una masterclass, que bueno, pues yo me siento muy honrado de que se me haya invitado para ello, ¿no? Para compartir un poquito de lo que hemos aprendido en el camino y lo que la misma música nos ha ido enseñando. Calata mencionaba que es bien recibido por el público eh, más allá de Córdoba, pero ¿tú sientes que los cordobeses van aceptando más este festival y sobre todo lo van queriendo? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Siempre hay actividades previas al festival. Yo, por cuestiones de mucho trabajo que he tenido, no pude integrarme a esas actividades previas, pero lo que sí sé, por boca de algunos amigos y compañeros, es que esas actividades han sido muy bien recibidas. De hecho, pues nosotros, los que somos de Orizaba y Río Blanco y Nogales, tenemos la teoría de que el festival ha funcionado mucho debido precisamente al trabajo previo de los festivales, en los cuales se ha tenido a bien compartir esta música por todas partes y en todos los contextos, ¿no? Estudiantil, en un ámbito más de adultos, en un ámbito a lo mejor de empresas, de llevar la música a las calles. Todas estas actividades son importantísimas, importantísimas. En lo personal, incluso creo, quizás suena muy atrevido lo que voy a decir, pero creo que si un día aspiramos a tener algo equivalente en la zona de Orizaba, por ejemplo, necesitamos ese trabajo previo, necesitamos esa generación de públicos, el llevar la música hacia la gente y no simplemente, pues el esperar que la gente llegue hacia esta música, ¿no? Entonces, yo le atribuyo mucho del éxito del Festival de Córdoba a ello en las ocasiones en que hemos venido como parte de la programación de escenario, pues ha sido muy bien recibido. Y algo que siempre me ha fascinado es cuando traemos propuesta de música original, es muy bien recibida. Y eso, pues para todo músico es un agasajo, ¿no? Es un deleite. Entonces sí, yo creo que vamos bastante bien. Eso, educador y, Ujú. y también músico, pero si le tienes que hablar le has hablado a niños, a jóvenes, Sí. y si tú tuvieras que decírselos de una manera más general, ¿qué es el jazz? ¿Qué es el jazz? Wow. Es la pregunta. Es la pregunta. El jazz, creo que para poder definirlo, hay que aclarar que no es lo mismo ahora que lo que inició siendo. ¿Por qué? Porque definitivamente sí podemos decir que inició siendo una práctica musical, un género, si se quiere ver de esa manera, pero el identificarlo como un género y una práctica musical dura aproximadamente 40, 50 años, más o menos. Después de todo ese tiempo y con muchos procesos históricos de la mano de personajes súper relevantes, Dizzy Gillespie, Parker, Coltrane, Miles Davis, etcétera, de la mano de ellos el jazz se transmuta, el jazz se vuelve otra cosa, se vuelve una forma de percibir la música, una forma de acercarse a la música, una forma muy tangible de entender la música como un lenguaje, ¿no? Y hasta en clases de iniciación musical con niños se maneja que la música es un lenguaje. Se les enseña la escritura musical o se les enseña por medio de la audición, por medio de la identificación.
y siempre tratando de que el niño entienda esto es un lenguaje, esto es un lenguaje, esto es un lenguaje. Pero cuando conocemos el proceso de acercarse a la música a través de las herramientas del jazz, creo que verdaderamente podemos llegar a concretar esto es un lenguaje en toda su expresión, ¿no? Tiene la capacidad de comunicar, tiene la capacidad de convencer, tiene la capacidad de tanto emitirse de manera sonora como escrita, tiene la capacidad de improvisar, y ese es un acto muy humano, ¿no? Al final de cuentas, en el lenguaje de todos los días, improvisamos a cada paso. Entonces, las herramientas que brinda el jazz a mí me hacen pensarlo como netamente un lenguaje. Esa sería la idea. La esencia, como bien dices, es la improvisación, pero tú que has vivido la experiencia de educar en el medio de la música a gente muy de temprana edad, viene bien y concuerda demasiado esto de la libertad y de hacer lo que relativamente tú puedas, teniendo algunas reglas. ¿Es mejor cuando se es niño que cuando se es adulto? ¿Tú ves alguna diferencia? Sí. De hecho, en mi manera de ver las cosas, cabe destacar que siempre trato de promover la idea de que en esto no hay un dogma, ¿no? No hay una sola manera de ver la música y el aprendizaje del jazz. En mi manera de ver las cosas, identifico que precisamente el proceso del niño es similar al del lenguaje materno, ¿no? Y el proceso del adulto es similar a cuando alguien ingresa, por ejemplo, a un curso de inglés o de otro idioma, ¿no? Es decir, el adulto, cuando ingresa a tomar un curso de otro idioma, se aproxima a través de la gramática, a través de las reglas, a través de su alfabeto, a través de comenzar a conceptualizar y luego concretar, ¿no? El niño no, el niño primero lo experimenta y ya luego vendrá la conceptualización, ¿no? Entonces, sí lo identifico como un proceso muy distinto. Ahora, lo que a mí me gusta intentar es justamente que el adulto que aprende, y llámese adulto a partir de la adolescencia, porque cuando se quieren involucrar en el jazz cuando son adolescentes, ya han tenido todo un proceso que les trae muchas preconcepciones y muchas veces esas preconcepciones de la música limitan mucho el proceso. Entonces yo trato de que a partir de esta etapa, si se van a aproximar al jazz, se trate de conjuntar un poco con cómo aprende un niño, ¿no? Es decir, que se trate sobre la experimentación, que se trate sobre la audición para que posteriormente pueda venir la conceptualización, ¿no? Entonces, deberíamos todos acercarnos a esta música de una manera muy natural. Evidentemente no todos tenemos al alcance las herramientas para ello, las personas para ello, pero pues es una música que tiene para todos, ¿vale? ¿Y cuál es tu postura con respecto a los diferentes géneros y la capacidad hacia un género? O sea, ¿tú sientes que el jazz demanda cierta capacidad a diferencia de música tal vez popular? Sí. Evidentemente sí. Como que hay dos perspectivas, ¿no? Hay la perspectiva de quienes, me incluyo en ella, de quienes queremos pintar al jazz como algo, como un sinónimo tan fuerte de libertad, que entonces es una libertad que dice, todos vengan, todos pueden tocarlo, todos pueden improvisar. Y sí creo en ello, pero también hay que ser bien realistas respecto a el proceso que te va acarreando ese aprendizaje, esa aproximación. Y creo que parte de lo que acarrea esa aproximación sí son, en cierta manera, requerimientos, ¿no? Sobre todo requerimientos de forma disciplinaria. Es decir, sí, podemos todos hablar de manera muy bonita respecto a que la improvisación es libertad. Sí, pero esa improvisación que es libertad requiere que le des unas 8 horas a tu instrumento diario, ¿no? Entonces, desde luego que hay que ser bien realistas al respecto, porque si no, podemos pintar las cosas de una manera en la que cuando el estudiante se tope con el proceso de veras, podría llegar hasta decepcionarse de ello, ¿no? Podría llegar a decir, pues es que no es como yo pensaba. Entonces es importante, sí desmitificar, sí romper ciertos paradigmas, pero entender que la entrega al proceso es importantísima. Mencionas que hay reglas, pero ¿en qué tiempo tú sentirías que serían normal que esto ya tendría que salir más fluido y sobre todo se toma de las reglas de una estructura, pero por otro lado, cada quien tiene una vida diferente. ¿Tú crees que es importante sacar una inspiración más allá de
de las reglas de la música. Totalmente. En el jazz pasa algo bien interesante. En el gremio jazzístico y sobre todo estudiantil, cuando ocurre una jam session, cuando una persona improvisa, a veces tenemos esta mala onda probablemente de decir, está echando puras mentiras. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Y no quiere decir que yo apoye mucho que se diga de esta manera, ¿no? Pero es algo que existe. Cuando decimos está echando puras mentiras, lo que queremos decir es que a través de la improvisación sí se refleja nuestro proceso, ¿no? Y ese proceso incluye nuestro bagaje, ¿sí? Y el bagaje se trae desde niño, ¿no? Todos tenemos influencia del jazz porque el jazz estuvo presente desde que éramos chiquitos en medios como caricaturas, como películas, etcétera. Pero en mayor o menor medida, ¿no? No podríamos comparar el bagaje de el adolescente promedio mexicano, ¿no? Con la cultura televisiva que tenemos, con la cultura musical que tenemos, a lo mejor con el bagaje de una persona que crece en Boston a unas cuadras del Berklee College of Music, ¿no? Es muy complicado tener el mismo bagaje. Sin embargo, creo que la idea es que cuando tú como persona mexicana te aproximas a esta música, no pienses que esa falta del bagaje jazzístico va a ser un impedimento, sino que al contrario, te va a aportar herramientas distintas, ¿no? Y entonces hay que aprovecharlas, sobre todo herramientas rítmicas. Tenemos una cultura rítmica muy fuerte y en Veracruz todavía más, ¿no? La cultura del café con pan es una escuela innata, ¿no? Esa es la idea. Bien, hablas de estar cerca de Estados Unidos y también sientes que es atemporal, o sea, que bien podría ser de gran valor tocar ese jazz de Wes Montgomery, por ejemplo, que ya tiene un tanto de tiempo, pero sigue vigente. Sí, sí, desde luego. Hace un ratito tú y yo platicábamos y mencioné por ahí una frase, es necesario que haya para todos los gustos. ¿Por qué? Porque el jazz, como te comentaba, pasó de ser un género a una serie una serie de perspectivas, una serie de herramientas. Entonces, dentro de esas perspectivas, caben muchas cosas, ¿no? Siempre va a ser necesario que haya un vivopero y siempre va a ser necesario que haya alguien que continúe la cultura de la big band, pero también va a ser necesario alguien que preserve el Dixieland, ¿no? Y siempre va a ser necesario quien innove, quien esté a la vanguardia, ¿no? Aquí la cuestión es romper el paradigma de que esas dos caras de la moneda van a estar peleadas, ¿no? Ejemplo, tenemos a fenómenos musicales grandísimos como Keith Jarrett, y por otro lado tenemos a la otra cara de la moneda, Wynton Marsalis, ¿no? Otro genio, pero están en lados, digámoslo así, opuestos, porque uno es muy vanguardista, el otro es muy tradicionalista. Y entre los dos hay choque, ¿no? Hay muchos choques de ideas. La idea es, creo que es valioso que exista uno y otro, ¿no? Y no le pediría a Wynton que toque vanguardista, ni le pediría a Keith Jarrett que toque swing, ¿no? No, porque han desarrollado una voz propia. A eso debemos de aspirar todos los músicos, ¿no? Sí demostrar nuestra influencia, nuestro bagaje, pero el poner la mano sobre la mesa y decir, este soy yo, ¿no? Y el jazz invita mucho a eso, invita a expresar la individualidad a través de lo grupal. Es como una gran paradoja, ¿no? ¿Y cómo sientes o cómo le recomiendas en las clases a tus alumnos que encuentren que encuentren su camino, su estilo? Ese es un proceso muy bonito. ¿Por qué? Porque hay una frase bien padre que dice, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es decir, encontrar tu camino creo que se logra cuando no pretendes hacerlo, ¿sí? Sino que dejas que tus influencias, que tus gustos musicales tengan un gran peso en lo que tocas y tengan un gran peso en tu lenguaje de improvisación. Sí, desde luego, entre más te empapes tú de esta música, entre más conozcas de esta música, vas a tener la posibilidad de que ese bagaje se nutra más, ¿no? Es un bagaje muy bien alimentado, ¿no? Si has escuchado a Wes, si has escuchado a Pat Martino, si has escuchado a Jim Hall, ¿no? En el caso de los guitarristas. Pero la manera en la que vas a llegar a ser tú mismo creo que es también cuando te permites a ti mismo basarte en todos ellos. Cuando te permites a ti mismo el tocar lo que te gustó de cada una de estas personas. En una entrevista, Sonny Rollins le preguntaban,
¿por qué crees que Charlie Parker sigue siendo un músico tan importante y tan influyente para los que tocamos jazz? Y él lo vio de una manera muy simple, hasta como que le sacó de onda la pregunta. Dice, ¿por qué? Pues porque él fue un tipo muy talentoso que tenía algo que decir. Pero así también, antes de él, un Johnny Hodges tenía mucho que decir también. Y esto es lo bonito de esta música, que no tiene que limitarse solo a que repitas lo que dijo este personaje, sino que también puedes visitar el discurso de otro personaje. Y eso, a lo largo del tiempo, va a permitir que lo que salga a la hora de tocar seas tú mismo, ¿no? Al menos yo creo en eso. Hay preguntas que tal vez el público de primera mano se cuestiona y es, ¿por qué una canción tiene un nombre profundo cuando no hay letra y cuando no hay voz? ¿Tú qué es, digamos, la explicación que tú darías a la persona que pues no tiene tanta noción de ello? Wow, esa es una muy buena pregunta. Y en cuanto dijiste nombre complejo, nombre profundo, aunque no tenga letra, a mi mente, entre otras canciones, vino, por ejemplo, Around Midnight, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Creo que la razón es el poder que tiene la música en sí misma para comunicar, la música como lenguaje. Entonces, a pesar de que pueda no tener palabras, la melodía del compositor, creo que tiene el poder de expresar una idea. Yo hacía un experimento con alumnos de un diplomado de iniciación al jazz que impartí. Yo les ponía una canción de Sylvain Luc. Sylvain Luc fue un guitarrista francés que me parece que falleció este año o el año pasado, muy joven, pero un gran músico, gran músico. Y sus influencias fueron las de su infancia. Él nació en el País Vasco y él creció hablando el idioma euskera, ¿sí? Entonces, yo les ponía una canción a los alumnos de él. La canción se llama Ameskeri, ¿sí? Les permitía ver el título, ¿sí? Pero no les decía lo que significaba en el idioma euskera. Entonces les ponía que la escucharan y trataran de decirme qué significaba esa palabra traducida al español. Y es curioso porque de muchos grupos de alumnos que tuve a los que les hice este experimento, sí acertaron varias veces. La respuesta era sueño, ¿no? Eso quiere decir que la melodía en sí misma tiene la capacidad de comunicar hasta ese grado, ¿no? Hasta el grado de que podemos intuir la esencia que quería imprimir el artista. Sí. Es poderosísimo el sonido. Un arquitecto se acerca a la universidad con el sueño de construir y cambiar este mundo en sentido material, pero también de alguna u otra manera siempre busca los dividendos porque tenemos que sobrevivir. Cómo tú manejas y le podrías decir a los jóvenes para que tengan cierta tranquilidad y sobre todo los padres de esto es un proceso que si lo llevas bien a cabo va a resultar o no? Desde luego, sí. Lo que es muy cierto en el arte es que en algunos contextos sociales es poco valorado, ¿no? Eso es completamente cierto. Pero también tenemos que entender que tiene muchas áreas de oportunidad, las cuales muchas veces no son muy exploradas. Ejemplo, a mis alumnos les comento, oye, a ver, ya haces transcripciones de oído. ¿Por qué no aprovechas eso para, por ejemplo, hacerle las transcripciones a grupos musicales? Eso se paga. E incluso aquí en la región eso ocurre. Grupos musicales tienen músicos que leen bien, que ejecutan bien, pero a lo mejor ellos no tienen el tiempo o la disponibilidad para realizar la transcripción de un arreglo. Entonces, si hubiera una oferta en el mercado musical local de gente que hace esas transcripciones, ahí habría un flujo, ¿no?, económico. También en el flujo de la producción musical, también en el flujo, por ejemplo, de la música de cruceros, ¿sí? Yo estuve trabajando un tiempo en cruceros turísticos. Es un área de oportunidad grandísima, grandísima. No es para todo mundo en el sentido de no todo mundo abraza la vida de alta mar, ¿sí? Y de quedarse ahí por mucho tiempo. Pero para el que no tiene problema con eso, es un trabajo bastante bendecido, ¿no?, como ejecutante, y no tienes otra responsabilidad más que ser un ejecutante. E incluso hay algunas áreas de oportunidad también en esas empresas en donde ni siquiera tienes que ser un simple ejecutante. A veces puedes llegar a tocar música original o también ser arreglista de grupos de esta área, ¿no?, de estas empresas. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad
Simplemente creo que el estudiante de música tiene que tener la mente bien abierta, la perspectiva muy abierta respecto a que este es un mundo muy vasto, que ni siquiera un maestro de música es capaz de decirte todas las cosas en las que puedes trabajar siendo un músico. Ser un precursor, ¿tú sientes que a nivel, bueno, en esta zona y en general a nivel nacional, esto de la música y de ser un buen músico apenas está comenzando para que en unos años tal vez se tenga ese lugar que en el extranjero ya se viene manejando desde hace mucho tiempo o estamos a la par? Yo creo que dependiendo el área de la música, creo que sí estamos en un nivel bastante competitivo. Ejemplo, hay muchos músicos dedicados a acompañar a artistas, ¿no? Por ejemplo, que están en un nivel socioeconómico bastante alto, ¿no? Que son muy bien pagados, que su trabajo es sumamente valorado. Hay músicos trabajando en empresas internacionales de shows que son sumamente valorados. Creo que México, si bien no podríamos decir es punta de lanza, sí creo que tiene un lugar muy privilegiado y que tiene todavía mucho que aprovechar respecto a los músicos que produce en sus escuelas y, ¿por qué no decirlo?, también de forma autodidacta. Digo, ya para finalizar, que nos puedas tal vez mencionar un poquito y sobre todo invitar a la sociedad que conozca más tu obra, que conozca más el jazz y qué es lo que nos vas a presentar en el festival. Desde luego, claro que sí. Pues yo les animo a que se atrevan a conocer esta música que es un lenguaje universal. Esta música que te ayuda a tener una perspectiva abierta sobre la música, una perspectiva de comunicación, una perspectiva incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta de solidaridad. En la masterclass vamos a hablar sobre la improvisación concretamente. Vamos a tratar de romper un poco paradigmas para mostrar que no hay un solo camino, sino muchos. Pero también voy a compartir, desde luego, la perspectiva a la que yo he llegado en este corto tiempo que llevo dentro de esta música, ¿eh? Así que, pues, les invito. Cristóbal, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juanpe.